Imagina que, de la noche a la mañana, tu vida cambia por completo. Imagina que debes correr para salvarte, que la tierra donde naciste se fragmenta sin aviso, que tus vecinos, con quienes compartiste generaciones de historia, ahora te miran como a un extraño. Imagina que una línea trazada a la carrera por alguien que jamás conoció tu mundo decide si tu vida vale algo o si tu sangre será derramada por quienes, hasta ayer, luchaban contigo por la libertad. Bienvenidos de nuevo al podcast Historias con Trazos del Mundo. Hoy hablaremos de una tragedia del siglo XX que estuvo a punto de ser olvidada, la partición de India y Pakistán. Nos centraremos en el conflicto que aún hoy tiñe de sangre a Cachemira, una región que alguna vez inspiró relatos pintorescos en la imaginación europea. Esa Europa que se creyó dueña de tierras ajenas. En este episodio exploraremos no solo el conflicto, sino también las implicaciones legales y sociales de crear un Estado moderno. ¿Por qué se consideró necesaria la división de un continente entero y cuáles fueron los errores que desencadenaron uno de los episodios más sangrientos de la historia humana? En el episodio anterior nos quedamos a las puertas de la partición, cuando el Raj británico ya no tuvo más remedio que retirarse. Su gloria había decaído, su economía estaba en ruinas, igual que Londres tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Justificaba la caída de un imperio abandonar a un subcontinente hambriento dividido al borde del caos? India, al igual que durante la Primera Guerra Mundial, no permaneció indiferente ante la amenaza global que representaba el nazismo. Al estallar el conflicto en septiembre de 1939, el país envió 2,5 millones de soldados a combatir bajo la bandera británica, enfrentándose a las potencias del eje. Además, sirvió como base para operaciones estadounidenses en apoyo de China en el teatro China-Birmania-India. Los soldados indios, reconocidos por su valentía, participaron en campañas decisivas como la lucha contra Alemania en el norte de África y contra la Italia fascista. Su reputación como combatientes aguerridos se consolidó a nivel mundial. Mientras los soldados indios luchaban en nombre de la corona británica, el país experimentaba profundas divisiones internas. Algunos sectores, como la Legión India, liderada por Subhas Chandra Bose, buscaron alianzas con la Unión Soviética y, como último recurso, con la Alemania nazi, con el objetivo de sublevarse contra el Imperio Británico. Este movimiento llegó a formar parte de la división de las Waffen-SS de los nazis. La decisión de sumarse al conflicto no fue consultada con los líderes políticos indios, sino impuesta por el virrey Linlithgow, quien declaró la guerra a Alemania según los intereses británicos. Como colonia, India debía apoyar automáticamente las decisiones de su colonizador. La política india, ya frágil y marcada por las alianzas débiles, se polarizó aún más. Políticos de la Liga Musulmana y el hindú Mahasabha apoyaron el esfuerzo bélico británico, mientras que el Congreso Nacional Indio, el partido más influyente, exigía la independencia antes de colaborar con la corona. Londres ignoró estas exigencias y cuando la noticia llegó al Congreso, se lanzó la iniciativa de salir de India. En agosto de 1942, durante la campaña, decenas de líderes fueron encarcelados. Mientras tanto, Subhash Chandra Bose se alió con Japón y formó el Ejército Nacional Indio, compuesto por prisioneros de guerra indios para combatir a los británicos. Esta situación generó un desequilibrio y anarquismo en el territorio, contribuyendo a la hambruna de Bengala de 1943. La hambruna de Bengala no fue un acontecimiento aislado ni provocado por una única razón. En realidad, India ya se encontraba al borde del colapso, y este desastre fue una de las gotas que derramó el vaso, obligando a todos a cuestionar la conveniencia de seguir bajo el dominio colonial británico.
En 1943, mientras la guerra en Europa continuaba intensamente y estaba cuesta arriba, Londres era una de las ciudades más bombardeadas. Los hombres y mujeres británicos en edad de servir partieron al continente para luchar en Francia y Hungría, dejando abandonados los campos de cultivo y las fábricas en la isla colonial. Esta situación dificultó la contención interna de Gran Bretaña, lo que llevó a tomar decisiones que contribuyeron al colapso del imperio colonial. Para alimentar a sus tropas, el ejército británico requisó el arroz de India, dejando al país con recursos insuficientes para alimentar a su propia población, que siempre fue numerosa. Además, en 1942 los cultivos de arroz bengalí fueron arrasados por un ciclón, agravando aún más la escasez. Teniendo una invasión japonesa desde Birmania, Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña para ese entonces, aplicó la estrategia de tierra quemada. Se destruyeron cultivos, se confiscaron barcos y se quemaron reservas que pudieran ser útiles al enemigo. Las existencias de arroz bengalí se desviaron hacia las tropas británicas en África y Asia. No fue una decisión motivada por odio hacia los indios, sino por la profunda recesión que atravesaba Inglaterra, que obligó a las colonias a sostener el esfuerzo bélico. En la región de Chittagong, en la frontera con Birmania, la confiscación de barcos y la destrucción de sembradíos dejó a la población sin medios para transportar alimentos ni para cultivar. La falta de control permitió que comerciantes con poder adquisitivo aceptaran alimentos, elevando los precios y dejando a los más pobres sin posibilidad de sobrevivir. La escasez de alimentos provocó que aquellos bengalíes sin reservas murieran de inanición, afectando por igual a hombres, mujeres, niños y ancianos. Aunque la situación era conocida por Churchill, las advertencias de Leo Amery, secretario del Estado británico para la India, fueron ignorados. Churchill respondió de manera indiferente: si la comida en Bengala era tan escasa, ¿por qué Gandhi no había muerto todavía? Churchill trasladó su preocupación humanitaria a los civiles de Grecia, quienes también sufrían hambruna tras el conflicto con la Italia fascista, dando la espalda conscientemente a la población india. A pesar de los esfuerzos de Bengala por pedir apoyo al Imperio Británico, nunca recibieron respuesta. Se estimó que cada día aparecían ciudadanos bengalíes muertos en la calle, famélicos y en condiciones deplorables. La mala administración y los prejuicios del primer ministro Churchill contribuyeron a un elevado número de víctimas innecesarias, estimándose entre 1.5 y 3 millones de bengalíes fallecidos. Archibald Wavell, virrey, durante las etapas finales más agudas de la hambruna, afirmó: los problemas vitales de la India están siendo tratados por el gobierno de Su Majestad con negligencia, incluso a veces con hostilidad y desprecio. Finalmente, Wavell logró recibir apoyo militar para esfuerzos de socorro a gran escala, y las importaciones de cereales desde Punjab ayudaron a aliviar la etapa más aguda de la hambruna. Además de las muertes de millones de personas, muchos supervivientes se vieron obligados a vender sus propiedades, exacerbando las divisiones sociales en Bengala y provocando migraciones forzadas en busca de alimento y oportunidades. Todo esto avivó los llamamientos del movimiento de independencia de la India, reforzando el rechazo hacia el dominio colonial británico. El final de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de una serie de acontecimientos que llevaron a la partición de India. En 1945, tras la victoria de Clement Attlee en las elecciones parlamentarias británicas, se prometió la independencia del país. Esta promesa impuso el deseo de autogobierno, tanto entre los indios como entre algunos colonos británicos, quienes percibieron la falta de compromiso de la corona como razón suficiente para apoyar la independencia.
La promesa de independencia exacerbó las tensiones entre hindúes y musulmanes. El líder musulmán Jinnah convocó el Día de Acción Directa el 16 de agosto de 1946, lo cual desencadenó disturbios comunales conocidos como la Gran Matanza de Calcuta. Durante estos eventos murieron entre 4.000 personas y 100.000 resultaron heridas, sin consenso claro sobre cuál de las comunidades fue la más afectada, añadiéndose cada una el dolor sobre la magnitud de sus víctimas, diciendo los indios que fueron más los afectados y los musulmanes diciendo que fueron ellos los más afectados. Los enfrentamientos se prolongaron por casi una semana. El gobierno de la Liga Musulmana fue destituido y Bengala pasó a ser parte del control del virrey. Las tropas británicas, junto con batallones indios y gurkhas, fueron desplegados para establecer el orden, logrando reducir los disturbios el 22 de agosto. El Día de Acción Directa evidenció la petición de dividir el país en términos religiosos, buscando la creación de un Estado musulmán en la región de Pakistán. La creciente necesidad de un Estado independiente para cada grupo religioso y cultural se tornó insoslayable, ya que la percepción de identidad nacional se fragmentaba y cada comunidad comenzaba a reclamar su propio espacio para expresar sus valores y creencias. La situación llegó a volverse insostenible. En marzo de 1947, Louis Mountbatten llegó como último virrey con instrucciones claras: supervisar la descolonización y transferir el poder lo antes posible. Las elecciones de 1946 habían demostrado que el Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana representaban visiones irreconciliables del futuro. El riesgo de una guerra civil era real. Ante este escenario, Mountbatten aceleró el proceso y anunció el plan de partición en junio de 1947. El Parlamento británico aprobó la Ley de Independencia el 18 de julio de 1947, ordenando la demarcación de los dominios de India y Pakistán antes del 15 de agosto. La Comisión de Fronteras, presidida por Sir Radcliffe, recibió la tarea de repartir Punjab y Bengala para maximizar la población musulmana al oeste de la línea. Sin experiencia en India y sin siquiera haberla pisado en su vida antes de llegar en julio de 1947, con datos censales obsoletos y mapas poco precisos, Radcliffe tuvo que tomar decisiones finales ante el desacuerdo de las partes. Y si bien era presidente de la comisión, nunca estuvo en las discusiones públicas entre ambas partes. Nunca pudo llegar a escuchar cómo estos discutían sobre las líneas fronterizas que actualmente necesitaban, sobre cómo debían dividir el río que daba de beber a todo Pakistán, o dónde quedaban los templos de cada uno de ellos para que no se vieran afectados, o los sembradíos, o cualquier pueblo que al final fue dividido incluso en el centro mismo de ellos. La propuesta inicial consistía en dividir Bengala y Punjab en regiones orientales y occidentales. Pakistán quedaría conformado por Bengala Oriental, Punjab Occidental y otros territorios. La falta de consenso, la disputa sobre distritos estratégicos y la compleja infraestructura dificultaron la labor de la comisión, resultando en desacuerdos hasta minutos antes de la medianoche, teniendo entonces Radcliffe que realizar la línea a prisas antes de que se acabara el tiempo establecido, dejando infraestructura vital y líneas ferroviarias partidas a la mitad. La heterogeneidad demográfica de Punjab y Bengala complicó la división. Las nuevas fronteras atravesaban pueblos, aldeas y campos, separando familias y comunidades. Al crearse Pakistán, la separación geográfica entre sus territorios era de 1.600 kilómetros, lo que más tarde daría origen a Bangladesh. Para la comunidad Sikh, la partición significó la pérdida de ciudades importantes y la huida masiva hacia la India moderna. El 17 de agosto se anunciaron las nuevas fronteras. Y desde entonces y por 70 días se hizo una lista ridícula de divisiones a mitades,
justas de lo que quedaría en cada lugar. Hasta diccionarios se vieron afrentados por la división, quedando la mitad del alfabeto en un país y la otra mitad en el otro. Pero esto, aunque irónicamente gracioso, revelaba la fatalidad del suceso. Inmediatamente se provocó el desplazamiento de aproximadamente 15 millones de personas. Refugiados de todas las comunidades huyeron a pie, en trenes o autobuses, sufriendo emboscadas y ataques durante el éxodo. Las líneas de refugiados que caminaban a pie, quienes fueron la mayor parte debido a la falta de transporte para todos, se podían ver a kilómetros, y también estos eran kilómetros y kilómetros de personas que caminaban a duras penas con sus pocas pertenencias hacia distintas líneas fronterizas recién establecidas. Se estima que hasta 2 millones de personas murieron en masacres comunales, siendo los sikhs los más afectados proporcionalmente. Muchos apenas comprendían el significado de la partición, especialmente quienes consideraban su tierra parte esencial de su identidad. La constitución de un nuevo estado legitimó los ataques entre comunidades, permitiendo expulsiones y asesinatos por diferencias religiosas. Sin embargo, la pertenencia a una comunidad no se limita a la religión, sino también a la cultura, vivencias y relaciones recíprocas, lo que dificultó la absorción de refugiados musulmanes de diversos grupos etnolingüísticos, llevándolos a reducirse a grupos de refugiados hacinados en lugares en donde poca salud o pocas oportunidades habían para ellos. La diferencia entre grupos condujo a la independencia de Pakistán Oriental en 1971, tras una guerra sangrienta en donde Pakistán Oriental fue apoyada por India y dio como resultado el nacimiento de Bangladesh. Este proceso evidenció que la partición no era viable sin reconocer las limitaciones del poder británico y el compromiso con las vidas afectadas, pues no se atendieron adecuadamente las reclamaciones de las partes ni se estudiaron las necesidades específicas de los territorios. La partición de India en 1947 marcó un antes y un después en el subcontinente, transformando fronteras y cambiando el destino de millones. Este proceso, lejos de ofrecer una solución definitiva, desencadenó una serie de conflictos cuya huella perdura hasta hoy. La línea Radcliffe, en vez de traer paz, inauguró nuevas guerras. Por ejemplo, el caso de Cachemira, donde la mayoría de la población era musulmana, pero el gobernante era hindú, llevó a que el territorio se anexara a la Unión India. Esto desencadenó el primer conflicto entre India y Pakistán inmediatamente de la independencia en el mismo año, en 1947, y este culminó en un alto al fuego mediado por la ONU en 1949. Por otro lado, el Punjab enfrentó una problemática crucial. El río Indo, fuente vital de agua para la región, quedó dividido entre los dos nuevos países. India suspendió el suministro al canal de Pakistán el 1 de abril de 1948, generando tensiones sobre un recurso esencial para la vida. Solo hasta el Tratado de Aguas de 1960, mediado por el Banco Mundial, se establecieron derechos y obligaciones para ambos países, resolviendo parcialmente este conflicto y mostrando la importancia de acuerdos internacionales para la convivencia. Esto nos lleva a reflexionar sobre la dificultad de delimitar fronteras en territorios con historias y necesidades compartidas. De hecho, en la actualidad, aún se pueden escuchar reportes como el de The New York Times el 10 de mayo del 2025, en donde se escribe persisten enfrentamientos en Cachemira, demostrando un resentimiento aún palpable entre ambos países. Los pakistaníes exigen un ojo por ojo en cuanto a las afrentas que reciben de los indios, y esto solo afecta a las comunidades que viven cerca unas de otras, pero divididas ahora por una línea fronteriza hecha a la carrera, demostrando que las líneas mal trazadas siguen siendo motivo de conflicto. La respuesta de Radcliffe a las acusaciones de parcialidad revela la complejidad del momento. Él respondió: deberían estarme agradecidos porque hice todo lo posible para darles Lahore, que merecía pertenecer a la India. Además, favorecía a los musulmanes más que a los hindúes. Es que se
¿Considera acaso beneficio que al menos 1 millón de personas tuvieran que hallar refugio en campos insalubres y sobrepoblados, sobre todo tipo de cacería básica, víctimas de saqueos y violencias? ¿Es beneficio acaso que en Nueva Delhi decenas de miles de musulmanes se refugiaran en muros de la tumba de Humayun del siglo XVI para poder esperar a huir a Pakistán? ¿Es de verdad un beneficio que en las caravanas de refugiados tuvieran que escuchar a las mujeres que deberían dispararles antes de caer en manos de hombres que asaltaban las columnas que a paso tortuoso se hacían a la esperanza de encontrar un hogar al otro lado de la frontera hecha por un hombre que consideraba su labor un favor hasta reconocer los desastres de su propia responsabilidad? La historia de Pakistán nos recuerda que las decisiones de unos pocos o de un solo hombre pueden cambiar el destino de millones. Por otro lado, nos invita a pensar en la responsabilidad colectiva de garantizar el derecho de todos a tener un Estado representativo, independientemente de su origen o creencias. Esto nos lleva a reflexionar sobre la identidad. El arraigo de un pueblo depende del lugar donde ha formado su historia. Si es necesario cambiar de sitio para existir dentro de fronteras seguras, ese proceso no puede hacerse a la ligera, sino con consideración continua hacia quienes serán afectados. Una retirada abrupta de un imperio empobrecido y la división exacta de bienes no responde a las necesidades de los afectados ni protege a futuras generaciones de conflictos. A veces la equidad no significa dividir por igual, sino escuchar las exigencias de quienes deben ser atendidos. Si un país ignora el valor de lo que fue suyo, está condenado a repetir la historia. La partición fue un grito del arraigo y el dolor de un nacimiento violento, porque quien no tiene suelo conserva el eco de una historia que se vuelve herida abierta por generaciones. Y entonces surge la pregunta: ¿puede realmente existir una historia sin la tierra donde aprendió a ser? ¿Hasta qué punto somos responsables de ofrecer espacios dignos a quienes buscan pertenecer y obtener protección? ¿Cómo evitamos que decisiones apresuradas sigan marcando a generaciones futuras? Te invito a reflexionar y a cuestionar la historia y a pensar en cómo podemos construir sociedades más justas. Si este recorrido te resultó útil, no olvides compartir tus ideas, dejar tus comentarios y seguir explorando conmigo los desafíos del pasado y nuestro presente. Gracias por acompañarme. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Y nos escuchamos en el próximo episodio.